eso, ¿sí? Ahora sí, arrancamos. La charla va a estar estructurada de esta manera, ¿sí? Vamos a plantear problemas, ustedes más o menos por ahí si usan internet digamos, para variadas cosas, quizás se hayan enterado, ¿sí? De que hay problemas, digamos, del paradigma productivo, ¿sí? Y hay alguna gente que plantea alternativas a eso por necesidad, casi, ¿no? O sea, uno, si bien en el siglo XX, ¿no? Hemos tenido muchos avances tecnológicos, ¿sí? O sea, que nos cambió el comportamiento por completo, ¿sí? Por ejemplo, la luz eléctrica, ¿sí? La luz eléctrica nos permitió ser productivos de noche, cosa que antes no podíamos hacer, ¿está bien? Es como internet, pero de principios del siglo XX, ¿se entiende? Digamos, el impacto que tiene. Después también, digamos, al ser más productivos, empezamos a necesitar ser cada vez más productivos. Entonces ahí empezamos a necesitar transportes pesados, ¿sí? Telecomunicaciones para poder vencer a Alemania con su Panzer, en vez de tener, no solamente fue necesario ser poderoso, digamos, bélicamente, sino también informáticamente para poder ganarle a Alemania, ¿sí? Y bueno, eso vino después, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hubo un desarrollo muy fuerte de computadoras, ¿sí? Producción en masa, de máquinas, eso ya venía hace tiempo, ya después de Ford. Bueno, computadoras, alimentos, fármacos, ¿sí? Fuimos al espacio, todo, volvimos. La contracara de eso, ¿sí? Fue como, como cuando uno va a morfar y a lo último se le cobra, ¿no? Eso fue lo mismo, ¿no? Porque el siglo XX fue bastante extractivista, ¿sí? O sea, tomó muchos recursos naturales y los aprovechó muchísimo, ¿sí? Para hacer todas las grandiosas cosas que hemos hecho como humanidad, pero nos olvidamos un toque de que vivimos en el planeta. Y el planeta, a fines del siglo, ¿no? A fines del siglo XX nos cobró la factura, ¿sí? Entonces, digamos, como que nos dijo, bueno, mirá que los recursos naturales no solamente son tuyos, sino también le pertenecen a la biosfera, al resto de la biosfera, ¿sí? Los animalistas, las plantitas, las bacterias, etc., ¿sí? Entonces, el siglo XXI nos recibe con ciertas problemáticas urgentes que tenemos que sobrellevar para poder llegar al siglo XXII vivos, ¿sí? Por ejemplo, como ven, acá tenemos una curvita que es la población en función del tiempo, ¿sí? Entre 1800 y el 2000. Fíjense que, digamos, nosotros veníamos tranca, no superando el millón, los miles de millones de habitantes en todo el planeta, y saltamos rapidísimo, ¿sí? Por ejemplo, por la producción de amoníaco. ¿Sí? La producción de amoníaco nos permitió producir la producción industrial de amoníaco, ¿no? Ustedes ya deben saber cómo se hace, ¿sí? Nos permitió hacer fertilizantes. Esos fertilizantes aumentaron la productividad de nuestros suelos, entonces pudimos crecer. Esta pendiente de acá es eso, ¿sí? Guerras mundiales y desarrollo, aumento importante de productividad de alimentos. Y después, en la posguerra, ahí sí, digamos, como que las guerras empezaron a ser como menos, si se quiere, con menos muertos, con menos porcentaje de muertos con respecto a la humanidad, ¿sí? Y crecimos, ¿sí? Además de que la producción de antibióticos del principio del siglo XX nos permitió, digamos, por así decirlo, terminar con la principal causa de muerte de todos los tiempos, que fueron las enfermedades
infecciosas de bacterias. Al poder destruir esas enfermedades infecciosas de bacterias, no solamente pudimos aumentar la población, o sea, que los niños puedan, digamos, superar su infancia, digamos, sin morirse de gripe, sino que también pudimos extender nuestra vida, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, fue todo. Esa es como la parte copada, pero la parte poco copada es que somos muy dependientes de los recursos naturales. Todavía no se nos queda una idea de cómo ser menos parásitos del planeta. Y bueno, toda esta productividad, todo este uso de cosas súper grandiosas generó muchísimos desechos que no sabemos qué hacer con ellos. O por ahí sí sabemos qué hacer, pero necesitamos como laburo y un cambio de paradigma para poder realmente hacerlo. ¿Sí? Entonces, como les digo, las actividades humanas afectan al planeta en su conjunto y dejan su huella. ¿Está bien? ¿Qué tipo de huellas? Bueno, la huella de carbono, ¿sí? Que es básicamente cuántas emisiones de dióxido de carbono desarrolla una determinada actividad o el uso de un determinado producto. La huella hídrica, que es el uso del agua potable, o la afectación de recursos hídricos. ¿Sí? O sea, porque una cosa es bañarme, ¿sí? Ensuciar el agua, y que esa agua vaya a un curso donde yo después digamos, indisponibilice un montón de masa de agua. ¿Sí? Esa es la huella gris. Y el uso del agua potable es el azul, ¿sí? O sea, el hecho de bañar. ¿Está bien? O tiro la pila. Y después está la huella ecológica, que vendría a ser como el superconjunto de todas las huellas juntas, ¿sí? Y, digamos, se valora, o digamos, la métrica que se suele usar para determinar la huella ecológica es el costo de remediación del impacto ambiental de esa determinada actividad. ¿Está bien? No es lo mismo la huella ecológica o la potencial huella ecológica que deja la Barrick, ¿sí? Que por ahí una huella ecológica de fabricar un queso. ¿Sí? Los dos tienen huellas ecológicas, pero se tienen en términos de plata para remediar un potencial accidente, ¿sí? O una contaminación. Bueno, es idealmente diferente. ¿Sí? Entonces, bueno, ocurre que, como somos una sociedad global, ¿sí? Tenemos problemas globales, ¿sí? Como por ejemplo el cambio climático, que es el que vamos a hablar al principio, ¿sí? Y después de recreo vamos a hablar de los otros problemas, ¿sí? Que son más locales, ¿sí? Entonces tenemos cambio climático al principio, después vamos a hablar de extractivismo, ¿sí? Con baja conciencia socioambiental, o sea, desplazar poblaciones enteras para llevarme puesta una montaña para producir oro, ¿sí? Bueno, acumulación de basura y residuos peligrosos y su consecuente contaminación de aguas y suelos. Entonces el cambio climático, vamos a entender con el cambio climático, ¿sí? Que es más que nada de tipo atmosférico y oceánico, ¿sí? Está dado por el efecto invernadero en exceso. ¿Sí? Resulta que los gases en la atmósfera no se comportan todos igual frente a la radiación solar. ¿Sí? El oxígeno, ¿sí? Y el nitrógeno no son gases de efecto invernadero, mientras que el dióxido de carbono y el agua sí lo son. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, la diferencia es que el dióxido de carbono y el agua transforman el espectro de luz solar en lo que llamamos infrarrojo y microondas, que es el calor. Cuando uno toca algo, digamos, cuando uno se acerca a algo y siente calor, en el vacío, eso es radiación en microondas y hierro. ¿Sí? Bueno, eso es generado por algún uso irracional de energía y recursos, ¿sí? O sea, compensar el cambio climático también va a requerir usar muchos recursos naturales, ¿sí? Eso a su vez digamos, genera, lo que yo les decía, emisión de dióxido de carbono y todo eso, y paralelamente deforestación. No solamente estamos generando dióxido de carbono, ¿sí? Estamos aumentando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, sino que también estamos reduciendo la capacidad de capturar el dióxido de carbono. Entonces, esas dos cosas concomitantemente, ¿sí? En paralelo, que hacia la misma dirección, están generando, digamos, un cambio climático cada vez más intenso. Entonces, el cambio climático ya no se puede negar. O sea, es una cosa que los científicos durante 20 años, durante más de 20 años, casi 30, han intentado, digamos,
convencer a las comunidades, más que nada ricas, de que realmente, digamos, las actividades que estamos, las actividades económicas están afectando el clima, y con las nuevas herramientas que tenemos, satelitales y también herramientas de tratamiento de datos, hemos podido determinar qué porción de la temperatura de la Tierra, digamos, que está aumentando, ese aumento que es debido a una deriva natural, porque digamos, hay un montón de lo que se llaman negacionistas que dicen, bueno, pero siempre pasó que cada tanto sube la temperatura bruscamente y baja la temperatura bruscamente, ¿sí? Pero si uno, digamos, a través de, bueno, distintas mediciones que no vienen al caso, que tienen que ver con la concentración de dióxido de carbono en distintas capas de hielo, se hizo como una especie de perfil de temperatura en función del tiempo, o el perfil de dióxido de carbono, que está directamente relacionado con la temperatura de la Tierra, en función del tiempo, y se determinó de que esa fluctuación natural, bueno, existe esa fluctuación natural, pero nosotros en menos de un siglo nos pasamos de eso. ¿Se entiende? Como que realmente, digamos, si se quiere, esta aseveración tendría un error relativo, ¿sí? o un error, pero digamos, las determinaciones actuales de dióxido de carbono en la Tierra superan ese error. ¿Se entiende? ¿No? O sea, por ejemplo, digamos, esta es otra manera de verlo, ¿sí? Digamos, década a década, podemos ver que la temperatura, digamos, global, no, esto es en Estados Unidos, la temperatura global en Estados Unidos, década a década, digamos, está por debajo del promedio de este